la última novela que publicaste, Terra Alta, es una novela negra o policíaca. En general ahí la pregunta que se hace es muy sencilla, es ¿quién es el asesino? ¿No? En las novelas policíacas eso es lo que hay que resolver, ¿quién es el asesino? Entonces parecería que, bueno, obviamente no voy a contar la novela, pero al final se sabe quién es el asesino. Yo, sin embargo, no creo que la respuesta haya sido sin complejidades, porque ahí la complejidad está dada en algo que acabas de mencionar, que es la culpa o la inocencia, o hasta qué punto hay culpa en después de resolver ese misterio sencillo aparentemente de la novela negra. Bueno, en primer lugar, tú has leído mis libros y tú sabes, mis libros anteriores quiero decir, y tú sabes que casi todos mis libros, por no decir todos mis libros, en casi todos mis libros había un enigma y alguien que intenta resolver un enigma. Es más, yo creo, tú has leído un librito, estos días un librito mío que se titula, de unas conferencias que he ido en Oxford, que se titula El punto ciego. Sí, El punto ciego. Donde digo que las novelas que a mí me importan, y hablamos de las novelas desde el Quijote hasta Kafka, etcétera, etcétera, son novelas en las que funcionan así. Siempre hay un enigma y alguien que intenta resolver un enigma. Bueno, entonces eso es una novela policíaca, ¿no? De algún modo, esas novelas previas que no parecían policíacas ya eran policíacas. Es verdad que en este libro hay, en la primera página, un policía y un asesinato múltiple, atroz, terrible, etcétera. Bueno, entonces es verdad que, a diferencia de otras de mis novelas, aquí hay una pregunta inicial que es ¿quién hizo tal cosa? Eso es una novela policíaca. Y que es verdad, al final se resuelve. Esa pregunta se contesta. Pero la pregunta fundamental no se contesta. Porque la pregunta fundamental, esto ocurre en muchas novelas, de las mías y de las de mucha gente, que me importa, que es que hay una pregunta superficial, visible, y una pregunta invisible. Y la invisible es la importante, y la superficial es menos importante. Aquí la pregunta es quién mató a unos señores que aparecen muertos en la primera página, que son los empresarios más importantes de una comarca catalana, que es la comarca de la Terra Alta, donde nunca pasa nada hasta que pasa, ¿no? Y lo que pasa es ese asesinato. Bueno, ese asesinato se resuelve. Pero la pregunta central del libro no es esa. La pregunta central del libro tiene que ver con la justicia. Yo la definiría así. ¿Es legítima la venganza cuando la justicia cuando la justicia no nos hace justicia? Es decir, cuando la justicia no sirve para enmendar una injusticia. En ese caso, ¿es legítima la venganza? Y esa es la pregunta profunda. La pregunta profunda del libro tiene que ver con eso, con la ley, el valor de la ley, con la posibilidad de la justicia, con la legitimidad de la venganza. Y esa pregunta no se resuelve, como tú sabes que has leído el libro. Sí. Esa pregunta no se resuelve. Esa pregunta, ¿por qué no se resuelven estas preguntas? Porque el único... Esto se lo decía hoy a estos chicos tan simpáticos. El protagonista de la literatura es el lector. Es el único que si quiere... O sea, una novela... Hay un personaje en esta novela, en Terra Alta, que es el bibliotecario de la cárcel, de una cárcel cercana a Barcelona. Se llama el Francés. Es una bestia. Y le dice al protagonista, Melchor Marín, le dice, la mitad de un libro la escribe el autor, la otra mitad la escribe el lector. Y esto es así. Un libro es una partitura. Y es el lector el que la interpreta. Y cada lector la interpreta a su manera. Y no hay dos lectores que la interpreten igual. Es el lector el que termina los libros. Y esto lo sabemos. Un libro cerrado, un libro sin lector, es letra muerta. Es cuando el lector abre sus páginas y empieza a leer cuando esa letra muerta cobra vida.